Pulso económico de viernes. Bueno, vamos a ver el IBEX, pero lo del IBEX hoy es pavoroso. Hoy ni siquiera los bancos que han sostenido esto algunos días, en fin, hoy no estaban entre los que sostenían nada, y hoy la caída ha sido a peso. 2,46% de caída del índice general, que cierra en 7.583,5. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve, verdad? Los valores que suben a pesar de todo, bueno, aquí con muchos cautelas. Sube Fluidra, eso es evidente, 2,64. Arriba sube Siemens en positivo 0,0. Y la tercera, por subidas, es de rango negativo. Telefónica, que como solo pierde 0,54, pues está colocada ahí, como ven, en el tercer lugar de los que han ido mejor. Entre los que han ido peor, el otro rango, el de las caídas, Grifols se deja en la sesión 7,86, Repsol 5,33 y el holding de Iberia y de Vueling IAG se deja 4,17. Bueno, y les voy a adelantar algunos de los argumentos de esa mesa que yo sé que a ustedes les interesa y mucho, con los mejores expertos siempre para valorar las noticias económicas del día, y que ustedes, estando en sus domicilios, pues no se tienen por qué perder ningún detalle, porque aquí van a aparecer. Se lo adelanto ahora mismo. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar hoy del Reino Unido, porque ha hecho una bajada de impuestos intensa y generalizada, como decía su ministro de Economía, el nuevo ministro de Economía. Sin embargo, la libra se hunde sin remedio. Baja hasta un intercambio con el dólar de 1,11 libras, o sea, un hundimiento de todas. Y hablaremos también de esa nueva presidenta del Instituto Nacional de Estadística, que ha hecho una segunda revisión al alza del Producto Interior Bruto. De vueltas de todo esto, resulta que el Producto Interior Bruto repuntó un 1,5 en el segundo trimestre. Magia. Dice que es por el efecto de las exportaciones. Bueno, de eso hablaremos con nuestros expertos enseguida. Don Miguel Momobel, analista de XTV. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Ya estamos a viernes. Dentro de la gravedad, ¿no? Dentro de la gravedad, todo bien. Don Víctor Álvar González, socio fundador de Next Step Finance. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Todo bien? Estupendamente, gracias. Bueno, pues vamos a empezar a valorar la sesión. Han acelerado las caídas, es una sesión bastante aciaga, hemos perdido la referencia a 7.600, esto entraña un peligro. Hay quien dice que, ahora ya perdido ese escenario, podemos bajar hasta lo insondable. Y en Europa hay que decir que han saltado todos los soportes. Efectivamente. No sabemos ya si es Putin, si es la Fed, ¿no? Pero está claro que alguien le está echando la soga al cuello al IBEX, y esta semana se ha notado bastante. Bueno, en la semana un 5% de caída en el cómputo semanal, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, ¿y la semana que viene qué, Miguel? Bueno, si todo sigue así, vamos a seguir viendo caídas, no sé si igual o más profundas. Víctor. Bueno, yo creo que sí que el origen principal, bueno, por supuesto es la Reserva Federal de Estados Unidos, que es lo que mueve todo, pero aquí yo creo que llevamos una propina, y es que se está empezando a ver quién paga el coste de las sanciones. Es decir, que todo tiene un precio, y tal vez se debía de haber puesto los bueyes antes que el carro, pero el caso porque yo no es que esté en contra de cualquier medida que se aplique, bueno, si es para bien, pero claro, el carro es no se puede poner antes que los bueyes. Entonces ahora estamos viendo el impacto económico de todo esto. ¿Cómo? Pues en una serie de indicadores que son por ejemplo, los PMIs y otros, y sobre todo, por ejemplo, la confianza del consumidor. La confianza del consumidor en Alemania está por debajo de cuando nos confinamos. Es decir, claro, los líderes europeos lo que básicamente transmiten, supongo que para que ahorremos, pero claro, todo digamos, eso transmitir oscuridad, todo va a ser horrible, prepárense para lo peor, puede que esté bien para ahorrar energía, pero también crea un problema de confianza en los consumidores. Y eso es lo que nos va a llevar a una recesión muy profunda que descuentan los mercados. Desconfianza justificada, porque así que levantas una esquina de la alfombra comunitaria, descubres que nunca nadie miró que el mercado del gas es especulativo, no. 10 veces más que eso. Se están fijando los precios en base al mercado de futuros, que no más pero es que otro día levantas la esquina de ver cómo se conforman los precios de la electricidad y la verdad es que es un disparate. Pero lo que hay otro problema. Si tú dices, prepárese señor Putin que vamos a dejar de comprarle gas, yo mientras tanto voy a empezar a comprarlo fuera,
y el otro además le dice te lo voy a cortar, si tú vas a Alemania o el que sea a comprar gas licuado por el mundo y el mundo sabe que te van a cortar el gas, pues ¿qué va a pasar? Que te lo cobran carísimo. Entonces, claro, todo eso es muy fácil decirlo. Yo honestamente pienso que tenían que ser, a ver si un poco más fríos y decir sí. Es decir, arrieritos somos. Vale, tú ahora invades Ucrania, yo ayudo a los ucranianos con armamento, pues con lo que se ayuda en las guerras, con armamento, que al final es lo que vemos que está funcionando. Y luego, una vez que ya nos hemos cubierto en la medida de lo posible, porque no solo el gas, es petróleo, es materias primas y tal, aquí te quería yo ver. Y habría sido más o menos lo mismo, porque hasta ahora, desde luego, las sanciones tampoco se parece que hayan detenido a Putin, ni creo que lo hagan. Pero bueno, vale, no queremos comerciar con este tipo, pero hagámoslo cuando no nos haga tanto daño. Y ahora solo estamos viendo el principio de ese daño. Hemos ido, como dice el clásico, con el lirio en la mano en este asunto. Don Miguel, vamos a ver, hoy los bancos, decía yo antes, que no han ejercido de pilar como en días anteriores, pero no termino de entender qué les ha pasado a los bancos en el IBEX. Bueno, ya lo hemos comentado varias veces, a los bancos se les está pagando ya un poquito la luz. Es decir, lo que hemos visto que les mueve más son las subidas de tipos y han tenido la suerte de contar con eso en más de una ocasión durante este año y además de forma muy reciente. Pero eso no es suficiente. Es decir, no podemos confiar en algo que se está dando ahora de manera extraordinaria para levantar a un sector que es prácticamente un tercio del IBEX 35. Igual que ha habido jornadas esta misma semana en las que hemos visto pues, algunas entidades como Sabadell, quizá hemos visto también en menor medida BBVA, Bankinter también destacando un poquito. Hoy, por ejemplo, no ha sido suficiente con esas subidas previas que hemos ido viendo para, digamos, que los bancos, que son lo que hace remontar al IBEX en estos días, lo consiguiera. Con lo cual, si los bancos se hunden, obviamente, o no consiguen crecer al ritmo que se espera de ellos, ni siquiera en momentos puntuales como estos, pues tenemos como resultado lo que hemos visto hoy. Víctor, los bancos no han actuado como esperábamos hoy. Sí, lo que pasa, no lo sé seguro, es una opinión, pero yo creo que lo que ocurre es que el mercado ha descontado acertadamente que los tipos altos les viene muy bien, pero ahora se está dando cuenta que los tipos altos les vienen muy bien, pero si baja su negocio y si Europa entra en una recesión profunda, que yo creo que va a entrar, pues en ese caso hay menos negocio. Pues sí, vale, a lo mejor a cada crédito le sacas el triple de margen financiero, pero das menos crédito. Entonces yo creo que ahora hay un poco ese caerse del guindo de que... Eso por no hablar de que entramos en el umbral de los impagos. Bueno, dependiendo si hay una recesión potente, por supuesto. Yo no sé si será tanto, pero desde luego lo que sí es cierto es que se contraerá, serán menos hipotecas porque sean más caros, etc. Yo creo que de alguna manera se juega. Dicho esto, es probablemente de los sectores más interesantes de cara al futuro, porque también cuando todo pasa, como decía el poema, y habrá un momento en el que cuando esto baje la polvareda se verá quiénes están en mejores condiciones y lo que ocurrirá es que los bancos pasarán de tener sobre todo en Estados Unidos, de tener unos márgenes X a tener el triple o el quíntuple en el caso norteamericano. Los tipos de hipotecarios en Estados Unidos han pasado del 1 al 6. Bueno, hablemos de España y de la macro española porque es la segunda rectificación. Estamos a finales del mes de septiembre y estamos rectificando por segunda vez el crecimiento del segundo trimestre. Dicen los más agoreros que se está produciendo un cruce de la muerte en la economía española. Cuando todo lo bueno se achaca a las exportaciones y las exportaciones no han crecido demasiado, lo que estamos evidenciando es que lo que falla es la demanda interna, y eso también lo sabíamos. Vamos a escuchar esto en un vídeo que es muy ilustrativo. La economía española aceleró su crecimiento trimestral entre abril y junio hasta el 1,5%, lo que supone 1,7 puntos por encima de la tasa registrada en el primer trimestre y 4 décimas superior a la avanzada el pasado mes de julio. Así lo recogen los datos de contabilidad nacional publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, que indican que el avance interanual del PIB se sitúa en el 6,8% frente al 6,7% del trimestre precedente. La aceleración del crecimiento interanual del PIB se debe a la mayor aportación del sector exterior y en menor medida de la demanda nacional. Así, los resultados publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística incorporan todos los indicadores estadísticos que marcan la evolución económica del segundo trimestre, un periodo afectado por la guerra en Ucrania.
En este sentido, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han señalado que las medidas adoptadas para proteger a empresas, familias y colectivos vulnerables de la subida de los precios de la energía y otras materias primas y el avance en el despliegue del plan de recuperación explican este buen comportamiento. Bueno, y el comentario que viene a continuación lo asumo yo. Aquí se fulminaron al que era presidente del Instituto Nacional de Estadística, pusieron a una señora que es ahora la nueva presidenta y es la que va produciendo pues dos oleadas ya de repuntes de lo que fue el aumento o no del Producto Interior Bruto. Los datos son muy preocupantes, a pesar de que les ha venido a ver la Virgen del Pilar con ese repunte del 1,5%. Miguel. Nunca mejor dicho. Esto también nos pasa, por ejemplo, cuando veíamos los datos de desempleo, ¿no? El clásico paro estacional. Oye, en este último trimestre hemos tenido un repunte en los datos de empleo. Claro que sí, pero hay que alejar un poco la cámara y tener una visión más global. Vamos a ver qué ha pasado en los últimos años y no centrarnos en que un trimestre en concreto ha habido subidas, porque eso nos desvirtúa mucho los datos, lo que esperamos ver a largo plazo, que es lo que realmente nos interesa. ¿A qué ritmo vamos a crecer? ¿Qué estimaciones vamos a tener para 2023, 2024? Ventanas temporales más grandes. Un trimestre de crecimiento está bien, pero no lo es todo. ¿Tú crees que la recesión va a venir este año o será en el primer trimestre del año que viene? En España, claro. Yo creo que no nos damos cuenta de que ya tenemos un piececito metido en ella. Sí, sí. Víctor. Bueno, cualquiera que haya salido de vacaciones este verano sabe que los españoles, primer verano sin COVID, más o menos, entre comillas, y tal, pues la gente, aunque haya podido tener solo una semana de vacaciones, ha preferido tener una semana de vacaciones ir a tutiplén que otra cosa. Entonces, y bueno, lógicamente, en exportaciones incluye turismo. Esto es muy importante, con lo cual, al final, qué menos que tener ahora un cierto crecimiento después de un verano en el que la gente ha tirado la casa por la ventana. Esto es la realidad. Otra cosa es lo que va a pasar ahora, que empieza el duro otoño y ahí es cuando ya empezaremos a ver las consecuencias de todo lo que ha subido, de todo lo que se ha disparado, y luego un poquito más adelante, desgraciadamente, veremos la de una disminución de la actividad económica que va a ser inicialmente más lenta, más suave, pero luego irá profundizando. Bueno, hoy han tomado medidas extraordinarias en el Reino Unido. El nuevo gobierno de la señora Truss se basan en una bajada intensa y generalizada de los impuestos en un momento en el que se les hunde la libra, como decía yo al principio. Lo contaba así el nuevo responsable de la economía británica, Kwasi Kwarteng. Nuestro objetivo a medio plazo es alcanzar una tasa de crecimiento de 2,5% y nuestro plan es expandir el lado de la oferta de la economía a través de incentivos fiscales y reformas. Así es como obtendremos salarios más altos, mayores oportunidades y, lo que es más importante, financiar los servicios públicos ahora y en el futuro. Hoy publicamos nuestro plan de crecimiento que establece un nuevo enfoque para esta nueva era, construido en torno a 3 prioridades centrales: reformar el lado de la oferta de la economía, mantener un planteamiento responsable de las finanzas públicas y recortar en impuestos para impulsar el crecimiento. Así que, bueno, pues esto es una novedad, porque un gobierno que tiene un problema de inflación tremendo decide combatirlo bajando impuestos. Temen más a la recesión que a la subida de la inflación. Sí, yo creo que las divisas son muy suyas, pero yo creo que esto es más debilidad de todas las divisas del mundo frente al dólar, unas más y otras menos. Es que está fuerte frente al yuan, está fuerte contra el euro. Es decir, que esto coincide con una caída también importante del euro frente al dólar, y esto yo creo que en conjunto es el mighty dollar, como dicen los americanos, un dólar hiper fuerte, que lo es contra el mundo entero. No creo que sea solo un problema de la libra. Lo que pasa es que luego hay una correlación, por algún motivo en los mercados de divisas ven a Inglaterra como Europa. Es decir, ahí no distinguen Brexit. No digo que sea o no, pero el caso es que no lo consideran. Entonces, en esos movimientos se nota. Yo no voy a juzgar si están haciendo lo correcto o no. Oye, ellos sabrán más. Lo que habrá que verlo, porque, bueno, por otra parte, temer a la recesión e intentar... La inflación, de alguna manera, en el Banco de Inglaterra está subiendo los tipos más que ningún europeo, y de los que más suben en el mundo. A lo mejor tienen la intención, ya veremos, no es incorrecto económicamente hablando,
que el Banco Central se ocupe de bajar la inflación y intentemos, porque lo que va a pasar en Europa continental es que se van a subir los tipos, o sea, nos van a subir a todos los créditos y a mucha gente, además, pues se va a quedar en paro o le van a bajar el sueldo, porque cuando las empresas van mal, pues no pueden subir sueldos ni tal, con lo cual son el hambre con las ganas de comer. A lo mejor los ingleses no lo sé, yo no lo sé, pero a lo mejor su camino por lo menos es respetable. Vamos a intentar política monetaria para que baje la inflación y sobre todo yo creo que también cuentan con que en algún momento en general se vaya viendo el efecto de todas las subidas de tipos de interés a nivel global y a nivel de la FED también, y eso les vaya ayudando. Pero no soy yo para decir si eso va a funcionar o no. Miguel, juegan fuerte los británicos. Van fuerte, van con todo, van con todo. Yo siempre me gusta ver pues, cuál es el impacto que puede llegar a tener esto sobre las divisas, que como bien decía Víctor, yo creo que es un mercado complejo, o un sector de mercado complejo. Es verdad que efectivamente es más bien cómo está fortaleciéndose el dólar, cómo está haciendo sombra a otras divisas, que el hecho de que la libra se esté un poco apagando por este factor. Es decir, al final, esa política monetaria que están implementando, el efecto no se va a ver ni hoy ni mañana. Es decir, esto es una cosa gradual que se va a ver con el paso del tiempo y en ese transcurso, ya antes de estas subidas de tipos que ha ido haciendo, ya hemos visto como la libra en los últimos meses ya se iba debilitando. Es decir, quizá no tanto como para en el caso del euro-dólar estar por debajo de la paridad, pero es verdad que las cifras de 1,11 pues son bastante paupérrimas en comparación con lo que hemos llegado a ver no hace mucho, hace un año a lo mejor, o dos. Yo creo rápidamente una cosa, además, si el resultado de esto es más inflación, lo que harán es subir mucho más los tipos de interés en Inglaterra y eso debería beneficiar a la libra porque se remunera mucho mejor el dinero en el Reino Unido que en otros sitios, con lo cual si esto les saliera mal, que es lo tal, pues lógicamente tendría que tener un efecto en los tipos de interés y a más tipos de interés eso atrae dinero teóricamente. No digo, está pasando en Estados Unidos, no está pasando en Inglaterra. Yo creo que detrás lo que hay es dos cosas. No, hay cierta desconfianza en esta señora. Yo creo que dicen que es la nueva Margaret Thatcher, para mí que no llega a esos niveles y eso de alguna manera influye y luego en la propia economía inglesa, que al final afecta, ¿no? Decía el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que se preguntaba si será suficiente con las subidas de tipos operadas en Estados Unidos o no. ¿Qué esperan que traigan en conjunto los bancos centrales a los mercados? Bueno, seguirán subiendo tipos. La clave aquí está más bien en ver en qué momento se pasan del rictus de la tensión a una cierta relajación facial. Es decir, ha funcionado, ¿no? Claro, es decir, esto funciona a ese momento, como él dice, en el que podamos pausar y ver cómo están las cosas, pero de momento ellos están en lo que están y todos tienen que seguirlo. Además, si Estados Unidos sube tipos, si no tu divisa, lo que está pasando, con lo cual todo el mundo detrás. De momento lo que vamos a tener es esto. Lo que ocurre es que, a ver, ¿cómo explicarlo? Cuando la FED vea que empieza a funcionar, o sea, no hay que pensar que esto va a estar mal hasta que lleguen al 2%, eso puede pasar, sino que lo importante es ver cuándo empieza a cambiar de dirección la inflación, sobre todo en Estados Unidos, que es la que manda. Y en ese momento las cosas pueden cambiar en los mercados significativamente, porque bueno, están muy sobrevendidos, etcétera, pero de momento hasta que ellos no vean, es decir, llevamos un mes o dos de inflación mensual negativa, porque el techo sí se ha tocado en Estados Unidos, no engaña Biden cuando dice hemos tenido 9,5, luego hemos tenido 8,5, luego 8,3, oye, eso es un techo que puede luego estropearse, pero es un techo. El quid de la cuestión está, ¿dónde se consolida ese techo? ¿Y dónde se consolida ese techo? Que es, pues empiece a bajar, es muy importante porque en nuestra opinión, donde se genere ese techo va a coincidir con el fondo del mercado de renta variable. Es en el momento en que va a empezar a notarse una solidez, porque el mercado mira para adelante y dice, si a partir de ahora se relaja el rictus, nosotros también genera un cierto alivio, por decirlo así. Miguel. Sin duda, yo creo que es precisamente esa la señal, o una de las señales principales que casi yo creo que cualquier inversor espera. Es decir, en el momento que veo que, oye, estas acciones que están llevando a cabo los bancos centrales funcionan, quizá hay algunos que sean demasiado optimistas y digan, bueno, en el primero o segundo mes que yo vea que está bajando la inflación, me lanzo a la renta variable otra vez. Pero habrá algunos que es lo normal, que sean más cautos y que esperen quizá a ver qué pasa en el transcurso de 6 meses, un año, etc. Y es verdad que es ese techo para esas subidas de tipos, ¿no? Hasta aquí vamos a subir, aquí es donde ha empezado a caer la inflación, es donde la gente efectivamente empieza a ver un poquito la oportunidad de meterse de nuevo, o aumentar posiciones, los que no salgan, los valientes, ¿no? Como se suele decir,
para seguir invertidos ahí y, sobre todo, tampoco perder ojo a la renta fija, que bueno, lleva yo creo que el peor año de su historia ahora mismo. Don Víctor Álvar González, tiene que contarnos esa explicación suya sobre los bonos. ¿Cree usted que había una burbuja en la renta fija? Bueno, no solo lo creo, sino que lo dije mucho porque todo el mundo hablaba de la burbuja de la renta variable. Y ciertamente, la renta variable ha caído. Pero que baje el S&P 500 un 20 o un 25%, o si me apura un 30%, es una caída importante, que duda cabe, pero eso es algo que ha pasado muchas veces y, de hecho, desde 2008, e incluso dentro de la tendencia alcista que tenemos desde 2008, ha habido por lo menos 3 ocasiones en las que hemos caído más de un 20%, con lo cual es una caída importante, pero es un mercado bajista, entre comillas, normal. Lo que no es normal es lo que pasa con la renta fija, es que en Estados Unidos han caído del orden del 18% los bonos, que es como si la renta variable cayera un 50%, en efecto, en términos relativos, en un activo que es conservador. O sea, fíjate a qué nivel estamos hablando, y en Europa creo que estamos hablando de 12-14% de caída en los bonos, en los fondos que invierten en renta fija, con lo cual, bueno, la realidad es que lo que ha sido una explosión de burbuja a día de hoy, toquemos madera, que no sea también en la renta variable, para mí ha sido en la renta fija. Lo cual, todo hay que decirlo, y esto es muy importante, ahora vemos todo fatal, pero cuando se hace un buen plan de pensiones es comprando cuando todo está mal, no cuando todo está bien, que a lo mejor hay que esperar, que habrá que hacer un buen timing en la medida de lo posible, pero en general la historia nos enseña que las compras buenas, las realmente compras buenas que te garantizan, ahora nos estamos jugando la rentabilidad no de este año, la rentabilidad de los próximos 3 años, el que ahora coja bien, y estoy de acuerdo con Miguel, pero es que añadiría una cosa, no todo es café solo o un vaso de leche, es decir, que se puede empezar a picotear en el mercado en la misma medida casi que todo el mundo está desesperado, porque cualquiera que lleve cierto tiempo en esto sabe que es cuando realmente te das las mejores compras, lo que pasa es que no te puedes volver loco y tienes que hacerlo poco a poco y luego añadir en la medida que se vaya consolidando el cambio, ya veremos cuándo eso ocurre, pero eso hay que tenerlo en mente. Y en la renta fija, lo mencionaba Miguel, vamos a tener bono americano, lo tenemos al 4%, vamos, como el bono americano de 10 años, hablo del 2 años, perdón, el 10 años se ponga por encima del 4, nosotros tenemos bastante claro que habría que aprovecharlo. Y lo mismo en Europa, porque en Europa, y con esto acabo, perdona, pero es importante, el mejor antídoto contra la inflación es la recesión. El BCE va a tener que trabajar, pero va a tener que trabajar más que nada para mantener al euro, porque en el momento que no tengamos nada en el bolsillo, vas a ver si bajan los precios en Europa. Eso es evidente. Lo que no está nada claro es si lo tienen en consideración en el Banco Central Europeo, porque en defensa del euro la verdad es que es otra de esas esquinas que decía yo de la alfombra en la que alguien no está haciendo los deberes. Sobre todo el problema es que se va a juntar ellos asustados con que se les va el euro para abajo y entonces tienen que subir los tipos cuando a la vez va a estar cayendo la inflación como consecuencia de la recesión. Y entonces van a tener una situación complicada porque si ellos siguen subiendo tipos van a profundizar la recesión. Dicho esto, la renta fija hay que comprarlo cuando los tipos son altos, garantizarse, subirse a un buen cupón. Y aquí el papel del asesor financiero es decir cuál es un buen cupón. Ahí está la historia, en fin, hay muchas fórmulas para intentar definir cuál es. Miguel. Bueno, el escenario en Europa la verdad que pinta bastante crudo. Bueno, no por lo que hemos visto hoy, que también, obviamente, esta semana en general, sino porque efectivamente, para fortalecer o tratar de no debilitar más a una divisa, hay que hacer un trabajo previo, hay que hacer un trabajo de fondo, un trabajo de campo, que durante muchos años en el Banco Central Europeo no se ha visto. No se ha hecho. Y ahora mismo, hoy el euro marca mínimos de los últimos 20 años. Está el intercambio euro-dólar en 0,98 y el Banco Central Europeo pues, ni está ni se le espera. Sin duda, efectivamente. Bueno, esperar yo creo que se le espera porque no van a meter otra subida de 0,50 o de 0,75 en la próxima reunión. El problema es que no se pasen de frenada si es que pueden, porque la FED sí puede decir yo no me quiero pasar de frenada y dentro de lo grave, pero aquí en el momento que estos suban, el Banco Central Europeo suba los tipos demasiado, lo que va y empiece a haber recesión aquí, lo que va es subir, a llover sobre mojado. Y eso es una situación que va a ser complicada. Eso sí, Lagarde pues no va a tener tampoco a lo mejor trabajar, bueno, iba a decir que no va a tener que trabajar mucho, va a tener que trabajar para que suba el euro. No, donde no ha trabajado casi nada es hasta ahora. Ahora sí que van a tener que trabajar. Es otra de las esquinas de la alfombra que uno se pregunta, bueno, pues hay estos señores del Banco Central Europeo, ¿qué esperan? Bueno, pues esperan, no sé si tiempos mejores, desde luego no llegan. Les termino contando
que el petróleo se dirige a una nueva semana de pérdidas, menos mal, ¿verdad? Dentro de lo que son las agonías de la energía en nuestro país. No tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. Os agradezco muchísimo a ambos vuestra presencia y vuestras opiniones, a ustedes su interés desde sus hogares y les invito a ver a continuación la redacción abierta con toda la actualidad en materia política.